Hola, ¿qué tal? Saludos. En este video vamos a continuar estudiando parte de los comandos de modificación. En este caso me encuentro ubicado en un entorno ya abierto, en un entorno de trabajo, y se crearon algunas capas para efectos de la explicación. Dicho sea paso, ya este proceso está explicado. Bueno, se los menciono para que lo tengan ahí en cuenta que ya son pasos que se realizaron previamente. Vamos a estudiar los comandos de empalme, chaflán y fusionar curvas. Igual están ubicados aquí, tal como lo pueden observar dentro del grupo modificar y los tres siempre están ubicados en esta pestaña. Empalme, que es para realizar un arco entre dos líneas adyacentes. Chaflán, que viene siendo para realizar un ángulo entre dos líneas adyacentes, es decir, que la transición entre dos líneas adyacentes se convierta en un ángulo. Aquí la transición se va a hacer en forma de arco. Y que es un comando reciente que se llama fusionar curvas, que se utiliza para generar una transición entre dos líneas que están separadas. Lo vamos a estudiar uno a uno. En este caso, vamos a empezar con el comando empalme. Previamente vamos a realizar algunos trazos de líneas adyacentes. En este caso voy a hacer un trazo de dos líneas que estén adyacentes a un ángulo de 90 grados. También podemos hacer el ejemplo sobre líneas que no precisamente estén a 90 grados. Podría ser el caso. Podríamos hablar de un polígono regular. Vamos a ponerle aquí una medida. E incluso, bueno, un rectángulo, un cuadrado que también sería un polígono. Estas son figuras que vamos a utilizar como para implementar eso. Entonces, vean, cuando hablamos de líneas adyacentes son líneas que están completamente unidas. Incluso este comando, y algo importante mencionarles también es que también va a funcionar sobre una polilínea. Aquí, por ejemplo, cuando generamos un polígono es una polilínea. Si creáramos una polilínea entre dos líneas, también debería interpretarlo. Aquí él no va a marcar ninguna diferencia entre líneas o polilíneas, para que lo tengan en cuenta. Ok, este comando empalme se utiliza, como les digo, para realizar radios. ¿Cómo funciona? El primer paso es, vamos a hacer un clic para activarlo. Después se van a desplegar estas opciones donde dice designe el primer objeto. En teoría, aquí la idea podría ser venir a hacer un clic en el primero. Después dice que designe el segundo objeto, que vean, me voy a posicionar en el mismo y van a notar que no pasa nada, pero me posiciono, hago clic, el comando desaparece y no le hizo nada. ¿Por qué? Porque primero y previamente tengo que realizarle e indicarle cuál es el radio como tal que se va a hacer en este caso. Entonces, volviéndolo a hacer, tienen que hacer clic sobre el comando. Antes de hacer estos dos pasos, la idea es hacer clic sobre el radio, sobre esta opción de radio, o digitar la letra R y RA y Enter. Pero bueno, lo más práctico en este caso es venir, posicionarse aquí y hacer un clic. Ahora sí, le vamos a indicar un radio. Hablemos de un radio, vamos a ver, de 50 unidades. Digito el 50, la tecla Enter y ahora sí. Incluso vean que ahora aquí me va a aparecer un dato donde dice precise el radio del empalme. Y aquí ya habla de parámetros actuales. El parámetro actual es de 15. Entonces ese radio que yo vaya a hacer va a ser de 15. Hago clic en este primer elemento, hago clic en el segundo. Aquí ya se muestra una transición, ¿lo ven? De hecho, vean que aquí no estoy haciendo clic, pero ya él de una vez me está indicando o me va a hacer eh, una proyección sobre el resultado obtenido. Entonces yo puedo venir, hacer aquí clic
y lo voy a hacer inmediatamente. Voy a hacerlo tal vez más grande para que se aprecie mejor. Vamos de nuevo. Entonces, activo el comando. Voy a indicarle el radio. Siempre va a guardar el último dato que se usó. Vamos a ponerle aquí una medida de 100 unidades. Vamos a hacer ahora sí Enter, clic en la primera línea. Vengo a hacer en la segunda y vean que aquí ya se va anotando. Lo que pasa es que aquí las unidades en este dibujo están muy grandes, entonces voy a hacerlo todavía más grande para que se visualice mejor. Vamos a cambiar el radio. Está en 100, vamos a ponerle unas 400 unidades. Ahora sí, Enter. Designe el primer objeto, primera línea, me posiciono en la segunda y aquí ya lo pueden observar. Aquí también podría funcionar. Voy a volver a utilizar el comando. Entonces, ¿qué es lo más práctico? Clic derecho y le doy repetir en palmo. ¿Cuáles son los parámetros? 400. Él va a guardar siempre ese parámetro. Si yo requiero otro radio, lo que tengo que hacer es ubicarme en radio, hacer clic, ponerle el dato y enter. Pero voy a seguirlo haciendo con 400. Entonces, toco esta primera línea, toco la segunda y le hace el radio. Aquí ya no se nota tanto por el efecto de que era en un ángulo sumamente obtuso. Pero si nosotros nos ponemos aquí y acotamos este radio, aquí ven que el radio es de 400. Entonces, vean que aquí, esto es una polilínea, pero aquí funcionó. Aquí estamos hablando de dos líneas, igual funciona. Aquí en este caso, que hay líneas que están entrelazadas o están unidas, también podría funcionar. Voy a darle repetir empalme. Supongamos que este otro radio tuviera una distancia muy amplia. ¿Cuál es el paso? Bueno, venimos, lo seleccionamos, le cambiamos, seleccionamos radio, le ponemos el dato, sumamos que son 1000 unidades, tocamos la primera línea y tocamos la segunda. Igual puede hacerse en un rectángulo. Tocan la primera, tocan la segunda. Algo importante que es bueno tomar en cuenta es que siempre, una vez que hacemos el clic en la primera, al posicionarnos sobre la segunda, vean que aquí yo no estoy haciendo clic, únicamente me estoy posicionando y ya le proyecta el radio tal como se lo va a generar. Entonces, si estoy de acuerdo, hago clic y ya ahí incluso el comando se desactiva. Ese es en el caso de lo que sería el empalme. Entonces vean que va creando arcos a un radio específico. Si nosotros, voy a darme aquí varios pasos para aprovechar esas mismas figuras. El otro comando es chaflán. El chaflán lo que va a buscar es generar un bisel, ¿verdad? De una transición en ángulo entre dos líneas adyacentes. Entonces, por lo general, aquí se utiliza mucho, hay muchas maneras de hacer chaflanes, pero la ideal aquí es con distancia. ¿Por qué? Porque los ángulos se van a realizar siempre a partir de una distancia. ¿A qué me refiero? Eh, si yo tengo aquí una línea, es más, voy a hacerlo de forma manual para que se pueda de alguna manera visualizar de forma más entendible. Si yo tengo aquí una línea de 1000 unidades y tengo aquí otra de esta esquina hacia allá de 1000 unidades, podría decirse que se podría hacer un bisel entre estas dos distancias. ¿Ese bisel cuál sería? Bueno, este bisel ya sería haciéndolo desde este punto hasta este otro punto.
Voy a borrar estas dos líneas y voy a cortar estas dos. Entonces, este bisel sería un bisel que estaría con una distancia 1 de la esquina a 1000 y la otra esquina a 1000. Esa sería una opción de considerar ese bisel. La otra opción sería decir una distancia por un ángulo, que podría hablarse, digamos, de que el bisel vaya a partir. Voy a devolverme aquí. Que el bisel parta de una distancia y aparte de eso tenga un ángulo. Entonces, plantearlo como que aquí tenemos un bisel que está a 1000 unidades y aparte de eso tiene una línea, eh, digamos si fuera 45 grados, ya como ustedes saben la interpretación a tocar, aquí tengo 90, más 45 serían 135. Entonces podría indicarle, vean en este caso cómo lo podría hacer, le puedo indicar que ahí tengo una distancia de 2000 con un ángulo de 135 grados. Ay, perdón, omití ponerle la arroba, entonces me lo está haciendo absoluto para hacerlo incremental. Entonces podría hacer una línea desde acá, le pongo el arroba, una distancia de 2000 con un ángulo de 135 grados. ¿Por qué le puse 135? Pero ¿cuánto es el ángulo? Bueno, ya ustedes, aquí estaríamos hablando de un ángulo de 45 grados. Entonces esa sería otra manera de realizarlo de manera manual. Vamos a recortar. Entonces, eso sería una forma de hacer un bisel de manera manual. Para eso se utiliza el comando de chaflán. Cuando hablamos de chaflán o bisel son elementos o son términos más bien sinónimos. ¿Cómo se realiza el chaflán? Ok. Se activa el comando haciendo clic, como lo hemos venido manejando. Si lo que tenemos son las dos distancias, seleccionamos distancia. Clic. ¿Qué me dice en este caso? Seleccione la primera distancia. Ok, supongamos que la primera distancia, manteniendo el ejemplo, es de 1000 unidades. Digito 1000, Enter. La segunda, por default le va a mantener los 1000. Ahora, eso depende. Si fueran 45 grados, que ese es el bisel típico, entonces habría que ponerle 1000 también, aunque podría haber alguna excepción. Pero supongamos que en este caso es de 45 grados. Le coloco los 1000, Enter, y ahora me está diciendo precise la primera distancia. Entonces yo quiero que esta sea mi primera distancia. Voy a hacer un acercamiento y me dice precise la segunda distancia. Vean que con solo el hecho de que yo me posicione, me está haciendo lo mismo como pasaba con el empalme. Entonces, si ya estoy ahí de acuerdo, ¿qué tendría que hacer? Hacer clic. ¿Lo ven? La otra, variemos las distancias para que noten la diferencia. Vengo y activo el comando. Igual selecciono distancia. ¿Cuál es la primera distancia? Le voy a poner que la primera distancia era 1000. Y le voy a decir que la segunda distancia eran 2000. Ahora me dice que seleccione la primera distancia. Selecciono esta. ¿Cuál es la segunda? Esta otra. Noten la diferencia, ¿verdad? Vean que en esta segunda distancia, es que aquí no lo, bueno, voy a seleccionarlo para que lo vean. La primera distancia de la esquina hipotética que había inicialmente, hay 1000 hacia la primera línea que seleccioné, mientras que a la segunda distancia hay 2000. Entonces, esa es la otra opción. Con el ángulo, si lo que tenemos es un ángulo, en este caso un ángulo y una distancia, igual seleccionamos el comando, vamos a seleccionar la alternativa ángulo. Entonces, precise la longitud del chaflán en la primera línea, la primera distancia. Entonces, vamos a indicarle
que va a ser de 1000. Ahora, ¿cuánto es el ángulo? Supongamos que el ángulo va a ser de 45 grados. Nos va a quedar igual con distancia de 1000 a 1000. Ahora me dice, designe la primera línea, la, la segunda, y él me va a hacer esto. ¿Lo ven? A 45 grados. Hagamos otro ejemplo para que se visualice con otro ángulo. Distancia, la primera distancia va a ser de 1000 y el ángulo le voy a poner una distancia de, bueno, una distancia no, perdón, un ángulo de, pongámosle 20 grados. Entonces, yo vengo y toco la línea, aquí me va a respetar los 1000 y a partir de esos 1000, de esa línea, él me va a doblar 20 grados. ¿Dónde se van a anotar esos 20 grados? Esos 20 grados se van a anotar acá. Incluso si fuera el caso para verificarlo, ahí están. Entonces, a partir de esa línea que yo toco, la primera línea, va a agarrar la esquina, se desplaza la distancia que se le indicó y aparte de eso se inclina el ángulo. Si quisiéramos que quede al revés, en este caso lo que habría que cambiar es la selección. Mantengamos, por ejemplo, los datos que hablamos anteriormente. 1000 y vamos a hablar de 20 grados. En este caso, si yo selecciono esto como primera línea y selecciono esto como segunda, igual, ven, aquí me está, corre 1000 de la línea y se da una inclinación en 20 grados. Ok. El otro elemento es un comando más reciente que ese se utiliza para realizar uniones entre trazos o líneas que no están continuas. Él les va a buscar una transición en forma de curva, en forma de spline. Igual, está ubicado aquí mismo y se llama fusionar curvas. Este comando es una función muy estética, en realidad no es tan geométrico, es más estético, un poquito más orgánico, si vale el término. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a activar y el funcionamiento es muy básico. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar las líneas que queremos unir. Por ejemplo, podría hacer un clic sobre esta línea, me ubico con esta segunda y vean que él va a buscar una transición en spline, en curva. Entonces, si yo estoy de acuerdo con eso, vengo, hago clic y me va a hacer esa transición. Él siempre va a ubicar el término que mejor aplique según la necesidad, ¿lo ven? Y lógicamente él va a generar esa curva con la capa que esté activa. Entonces, bueno, ya vimos estos tres comandos: empalme, chaflán y fusionar curvas. Con esto estamos llegando al final de este video. Muchas gracias.